Hola, buenos días. En este video vamos a empezar a desarrollar el tema del principio de Arquímedes, al que también vamos a referir como fuerza de empuje o fuerza de flotación. Y luego lo vamos a ir aplicando a diferentes cuerpos con diferentes geometrías y situaciones, pero el principio pues siempre va a ser el mismo. Veamos qué es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza, también llamada de flotación, actúa verticalmente hacia arriba a través del centroide del fluido desalojado. Por lo tanto, la fuerza de empuje ejercida por un fluido sobre un cuerpo sólido se calcula multiplicando el peso específico del fluido por el volumen del fluido desalojado. Bien, entonces cualquier objeto, cualquier cuerpo que esté sumergido en un fluido va a estar experimentando una fuerza de empuje. Incluso nosotros aquí en la superficie de la Tierra, pues también experimentamos una fuerza de empuje. Si nosotros si tomamos los datos de una persona de 80 kilogramos, pues el peso sería simplemente la masa por la gravedad, que sería 80 por 9.81, que nos da 784.8 newton. Sin embargo, esta persona pues está sumergida en la atmósfera de la Tierra. Entonces, aunque es un fluido pues poco denso, pero no deja de haber una fuerza de empuje. Y nos dice aquí que la fuerza de empuje es el peso del fluido desalojado. Si recuerdan nuestra fórmula de peso específico y queremos sacar el peso de un fluido, pues simplemente multiplicamos el peso específico por el volumen del fluido, de tal manera que el peso de un fluido es el peso específico por el volumen. Por eso aquí nos menciona que dado que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado, entonces para calcular el peso, pues simplemente multiplicamos el peso específico del fluido por el volumen desalojado o desplazado. Entonces justamente lo que viene aquí, simplemente viene con el subíndice B, en inglés le llaman buoyancy, flotación. Aquí le vamos a poner el subíndice E de fuerza de empuje. Entonces, para calcular esta fuerza de empuje en la superficie de la Tierra, pues nos es más útil poner la fórmula de la siguiente manera. En lugar de poner peso específico, aquí nos conviene presentarlo como densidad por gravedad, que es lo mismo, ¿va?, que por el volumen desalojado. Ok, entonces para el caso de la atmósfera de la Tierra al nivel del mar, vamos a la tabla E.3 y aquí vamos a sacar que la densidad de la atmósfera estándar anda alrededor de 1.225. Entonces aquí la densidad es 1.225 kilogramos sobre metro cúbico, pues multiplicados por la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Y pues necesitamos el dato del volumen. Vamos a suponer que la persona tiene una gravedad específica de 1, de tal manera que 80 kilos pues serían igual a 80 litros, que convertidos a metros cúbicos pues es 0.080 metros cúbicos. Y este cálculo pues nos va a dar en Newton. Tenemos unidades fundamentales, 1.225 por 9.81 por 0.080, y esto nos da 0.961 newton. Entonces este es el empuje que está experimentando aquí esta persona, 0.961. Entonces, pues evidentemente el peso es mayor al empuje y pues claro, permanecemos en la superficie de la Tierra. Entonces, a esta diferencia que hay entre el peso y el empuje, porque generalmente tomamos el peso como tal, ¿verdad?, como la masa multiplicada por la gravedad. En la práctica hay una ligera diferencia. Si lo ven, es bastante menos del 1%. Aquí el 1% serían 7.8 newton. Entonces es algo así, un poquito más del 0.1%. Entonces podemos en la práctica, digamos, despreciar este dato y tener todavía cálculos correctos. Sin embargo, vamos a introducir aquí un término que le vamos a llamar fuerza aparente. O mejor dicho, le vamos a llamar peso aparente. Más, pues no deja de ser una fuerza, pero es más correcto referirnos a él como
peso aparente. El peso de esta persona siempre van a ser 784.8 newton. Si por ejemplo se mete en una alberca, sigue pesando lo mismo, sigue pesando 784.8 newton. Sin embargo, el peso aparente le vamos a llamar a la diferencia entre el peso y la fuerza de empuje, en el caso cuando el peso es mayor, como en este, el peso es mayor, pero le restamos la fuerza de empuje, entonces esta diferencia viene siendo 784.8 menos 0.961 y nos da 783.8 newton. Nuevamente aquí en el caso de que la persona está en la superficie de la Tierra, esto del peso aparente no tiene mucha relevancia, pero vamos a suponer que la persona está en una alberca y que está sumergida, digamos, a la mitad. Aquí la voy a dibujar muy grande para que me dé que está sumergido a la mitad. Entonces esta persona sigue teniendo el mismo peso, ese nunca cambia porque simplemente depende de su masa y de la gravedad, que aquí en la superficie de la Tierra pues no va a cambiar, ¿verdad? Entonces el peso siguen siendo 783.8 newton. Sin embargo, ahora el empuje es diferente. ¿Por qué? Porque estamos desalojando un fluido distinto y el peso es fuerza de empuje es la multiplicación del peso específico del fluido por el volumen desalojado. Entonces, de hecho aquí hay dos empujes, uno debido al agua y otro debido al aire. Fuerza de empuje. Vamos a ponerle que este sea del aire. Peso específico del aire por el volumen desalojado. Entonces, para simplificarlo, vamos a suponer que la mitad está adentro y la mitad está afuera. Entonces, ahora la fuerza de empuje debida al aire, pues va a ser la mitad de esto. Estamos diciendo que la mitad está dentro y la mitad está afuera. Entonces, vamos a dividir 0.961 entre 2. Entonces, este nos da 0.481 newton. Pero pues, necesitamos hacer el cálculo ahora para la cuestión de la fuerza de empuje ejercida por el agua. Entonces la fuerza de empuje va a ser el peso específico y vamos a suponer que es agua a 20 grados, vamos a ver a 20 grados centígrados, ¿cómo andamos de peso específico? Bueno, pues aquí nos varía un poquitín. No es la constante, a 20 grados centígrados nos da un peso específico de 9.79. Entonces, la fuerza de empuje debido al agua es el peso específico, 9.790. Estamos haciendo los cálculos en newton para que las magnitudes no nos queden demasiado pequeñas. Y por el volumen desalojado, que es 0.040 metros cúbicos. ¿Ok? Aquí nada más denotamos que este es el aire, la fuerza de empuje del aire. Okay. Y vamos a hacer nuestra operación. 9.790 por 0.04. Y aquí ya la situación cambió. Aquí tenemos un empuje de 391.6 newton. 391.6 newton. Y podríamos hablar así de un empuje total donde sumamos todos estos. Fuerza de empuje total 391.6 más 0.481 y esto nos da un empuje total de 392.08 newton. Y si ahora sí revisamos nuevamente lo del peso aparente, que es la resta del peso menos el empuje, ¿verdad? Si sacamos el peso aparente es estos 780 y... aquí lo anoté mal, por cierto, porque el peso son 784.8. Voy a corregir esto para no crear aquí alguna confusión. El peso de esta persona no cambió, eso sí lo comenté, pero lo anoté mal, este valor, 784.8 newton. Ok, entonces ahora el peso aparente son 784.8 menos 392.08
Y ahora sí hay una diferencia significativa entre el peso real y el peso aparente. Esta condición es ventajosa, por ejemplo, cuando una persona mayor que va a hacer un ejercicio de fortalecimiento, o también se presenta cuando una persona joven que tiene un accidente y que lo mandan a rehabilitación. Es muy común que lo manden a una alberca, porque en la alberca el peso aparente, o sea, la sensación de peso que va a tener la persona va a ser bastante menor que su peso real. Entonces, en estas condiciones, donde ya tenemos un fluido que no es tan poco pesado, tan ligero como el aire, sino que ya tiene un peso específico considerable, entonces aquí así resulta relevante. Lo mismo hacían cuando los astronautas estaban entrenando, por ejemplo, en el programa Apolo, y me imagino que todavía se ponían sus trajes y estos resultaban muy pesados, entonces parte del entrenamiento lo hacían en una alberca para tener una sensación de peso aparente menor. Entonces, bueno, ya saben, cuando hablemos del peso aparente, pues va a ser la diferencia entre el peso y el empuje. Y esto lo vamos a usar básicamente cuando el peso sea mayor. O sea, cuando el peso es mayor, el objeto está sumergido en el fondo. Cuando el peso es menor que el empuje, pues hay una flotación, puede ser parcial. De hecho, es el caso de lo que está aquí en estos dibujos. Aquí tenemos dos condiciones. En una está el cuerpo totalmente sumergido y en otra está parcialmente sumergido. Esta parte pues es muy relevante porque para calcular la fuerza de empuje tenemos que tomar nada más el volumen de fluido desplazado. En este caso, el volumen desplazado es todo el volumen del cubo. Sería el lado al cubo, simplemente. Pero en este caso no es la misma situación. El volumen desalojado va a ser, primero calculamos el área de esto, que sería lado al cuadrado, y lo multiplicaríamos por esta altura que es la parte que está sumergida, por h. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, porque en la fuerza de flotación, fuerza de empuje, siempre nos vamos a referir al volumen desalojado, y si no está totalmente sumergido el cuerpo, entonces no podemos tomar el volumen del cuerpo como el volumen desalojado. Pues lo vamos a seguir viendo en algunos otros ejemplos. Vamos a empezar con este problema ejemplo 1. Dice: un cubo de material desconocido tiene un peso específico de 12.700 newtons sobre metro cúbico y mide 30 centímetros por cada lado. Se encuentra totalmente sumergido en el fondo de un depósito, el cual contiene un fluido con esta gravedad específica de 0.86. Entonces nos hace algunas preguntas. Primero, determine el peso del cubo. Entonces, si nos dieran, el caso que nos dieran masa, el peso pues sería simplemente masa por gravedad. Aquí no nos lo están dando. Nos están dando peso específico. Y en el caso de los sólidos es exactamente la misma fórmula. Podemos usar peso específico, peso sobre volumen. Esto lo menciono porque lo vamos a necesitar más adelante. Aquí en este problema, pues el peso específico es un dato y ya no batallamos tanto. Pero bueno, para el caso del peso que nos están pidiendo, pues vamos a multiplicar el peso específico del material del cubo por el volumen del cubo. Entonces, peso específico por volumen, que en este caso son 12.700 newton sobre metro cúbico, por el volumen, que es 0.3 metros al cubo. Y vamos a ver cuánto es el peso de este objeto. 12.700 por 0.3 al cubo. Y esto nos da 342.9 newtons. Entonces es el peso. Entonces, bueno, pues este es un depósito que tiene un fluido con esta gravedad específica, y aquí pues tenemos sumergido el cubo, está completamente sumergido. En el inciso B ya nos preguntan la fuerza de empuje. Entonces, como el cuerpo está totalmente sumergido, pues el volumen del objeto y el volumen desalojado son los mismos. Está totalmente sumergido, entonces el volumen del objeto es exactamente igual al volumen de fluido desalojado. Mientras esto se cumpla, que el cuerpo está totalmente sumergido, pues esto se cumple. Cuando no, pues como mencionaba en los diagramas anteriores, sí tenemos que tomar en cuenta solo
lo que está sumergido para calcular el volumen desalojado. Bien, entonces en este caso ya sabemos que fuerza de empuje es peso específico. Vamos a tomarlo como, perdón, iba a decir que como agua, pero no. Aquí nos dan la gravedad específica, 0.86 por 9810 newton sobre metro cúbico, y el volumen es 0.3 metros al cubo. Entonces el empuje aquí nos da 0.86 por 9810 por 0.3 al cubo. Ok, y esto nos da 227.8 newton. Y bueno, pues aquí por simple inspección vemos que el peso del objeto es mayor que el empuje que está ejerciendo el fluido. Entonces, pues claro que queda en el fondo. Entonces ya en el inciso C nos preguntan justamente la fuerza neta que el cubo ejerce sobre el fondo. Entonces, pues la fuerza neta va a ser simplemente fuerza neta, que también le llamaríamos, como dijimos, peso aparente. Es simplemente 342.9 newton, el peso menos el empuje, newton, y vamos a ver cuánto nos da. 342.9 menos 227.8. Entonces aquí hay una fuerza neta de 115.1 newton. Si ponemos estos datos en nuestro diagrama, pues veríamos que aquí está el peso, que son 342.9 newton. Aquí tenemos un empuje que es 227.8 newton. La diferencia entre estos dos es justamente lo que le llamamos fuerza neta o peso aparente. Así como está esto con estos valores, pues esto no está en equilibrio, pero evidentemente en la práctica lo está. Entonces aquí lo que está faltando, si queremos que esto esté en equilibrio, es lo que le llamamos la fuerza normal, que es que la normal pues sería igual al peso aparente, que en este caso son 115.1 newton. Entonces esta es la reacción del suelo sobre el cubo. Entonces 115.1, este es el empuje, y entre estas dos pues equilibran perfectamente el peso. Bien, ahora nos plantea ahí una situación diferente. Dice en el inciso D, calcule los incisos anteriores, pero ahora considerando que el cubo es hueco. El hueco mide 20 centímetros por lado. Suponga que el cubo está totalmente sumergido y en el fondo del depósito. Se puede mantener en esa posición bajo las condiciones indicadas. Entonces lo que nos está diciendo es que ahora este cubo está hueco, y como está hueco, pues ahora pesa menos. Pero como dice aquí, suponga que el cubo está totalmente sumergido y en el fondo del depósito, entonces la fuerza de empuje no cambia. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje, como ya hemos dicho, depende del peso específico del fluido. Este no ha cambiado, y el volumen desalojado. Y no ha cambiado por lo que nos están diciendo que está totalmente sumergido. Entonces esta fuerza de empuje sigue siendo 227.8 newton. Pero ahora el cubo está hueco. Entonces, cuando hacemos nuestro despeje, partimos de peso específico, peso sobre volumen, que es esta fórmula de aquí, y sacamos el peso del cubo, que es peso específico por volumen del cubo. Ahora este volumen ya se vio alterado porque está hueco. El material no cambió, siguen siendo 12.700 newton sobre metro cúbico. Este material del cubo no ha cambiado, pero el volumen sí, porque ahora está hueco. Entonces tenemos que hacer una resta para sacar lo que queda de ¿cómo se llama? Vamos a decir, de material del cubo. Entonces este es el volumen original, y le vamos a restar un hueco que dice que son 20 centímetros, 0.2 metros al cubo, y con esto sacamos el peso del cubo ahora que está hueco. Entonces 12.700 por 0.3 al cubo menos 0.2 al cubo. Vamos a ver,
Y esto nos da 241.3. Vamos a ver. En este caso sería Newton. Aquí son metros cúbicos. Vamos a ver, a probar más el resultado. 0.3 al cubo menos 0.2 al cubo igual por 12.700. Sí, 241.3. Entonces ahora el peso del cubo hueco, pues sigue estando ¿cómo se llama? En el fondo. Miren, pensé que iba a salir que ahora el empuje iba a ser mayor. Si hacemos nuestro diagrama, dijimos que como está totalmente sumergido, por acá está el volumen del agua, entonces el empuje no iba a cambiar, que eran 227.8 newton. Y el peso, ahora recalculado, hueco son 241.3 newton. Entonces el peso sigue siendo mayor que el empuje y continúa en el fondo. Ahora la fuerza neta pues ya se reduce como a solo unos 14 newton. Si cambiáramos nuevamente la dimensión del cubo y que fueran en lugar de 0.20, que el hueco fueran 0.25, entonces esto lo que voy a hacer es, lo voy a poner en otro color para que quede más claro. Imaginemos que ahora son 0.25, o sea, el hueco está más grande y vamos a recalcular el peso y ahora seguramente sí nos va a quedar más ligero. Entonces 0.3 al cubo menos 0.25 al cubo. Ok, y luego por 12.700. Entonces bajo estas condiciones, aquí anoto el peso bajo estas condiciones, son 144.5 newton. En este caso, ahora sí, el empuje es mayor que el peso, entonces donde nos preguntan, ¿se puede mantener en esta posición bajo las condiciones indicadas? Bueno, cuando las condiciones eran un hueco de 20 centímetros, sí se mantenía en el fondo. Aquí está. Sí se mantiene. Si el hueco fuera mayor, así como dijimos, 25 centímetros, bajo estas condiciones aquí no se mantiene. Se mantiene porque en este caso el empuje, que siempre es el mismo, o sea, estoy partiendo de que el cubo está totalmente sumergido, o sea, esa condición no ha cambiado a través del problema, por eso el empuje sí es constante. Entonces, si hacemos el cubo lo suficientemente hueco, pues va a llegar un momento donde el empuje va a ser mayor y el cubo va a empezar a ascender. Lo que pasa en esos casos es de que tienen que encontrar una posición de equilibrio, digamos algo así. Sigo en esta situación donde ya está flotando, en donde el peso pues serían 144.5 y el empuje tendría que descender al mismo valor para que estuviera en equilibrio. Pero bueno, pues eso ya excede del alcance de este problema. Pero sí es importante ir visualizando. Mientras el peso es mayor que el empuje, pues va a estar en el fondo o hundiéndose, según sea el caso. Y cuando están iguales, el peso y el empuje, pues están en una condición de equilibrio, de tal manera que se queda en la posición en lo que lo dejemos. Y cuando el empuje es mayor, pues flota parcialmente. Muy bien, vamos a ver este otro problema. Aquí voy a hacer una pausa para borrar esta parte de la pizarra y que no nos estorbe. Bien, miren, nada más antes de iniciar este problema, retomando tantito el problema anterior del cubo. Si recuerdan los datos iniciales, inicialmente el cubo era sólido y tenía un peso específico de 12.700 newtons sobre metro cúbico y estaba en un fluido con una gravedad específica de 0.86, que 0.86 por 9.810 nos da que el fluido tenía un peso específico del fluido de 8.436.6 newtons sobre metro cúbico. Entonces, en una forma, digamos, sencilla, cuando el objeto, en este caso, pues estaba totalmente sumergido,
Cuando el objeto es más denso o más pesado, tiene más peso específico que el fluido en el que está, entonces pues simplemente se mantiene sumergido. Si aquí las condiciones cambian, si el peso específico promedio de este objeto es más ligero que el del fluido, entonces va a flotar. O sea, pasaría algo como esto. Si tuviéramos que el peso específico promedio, o sea, promedio es tomando en cuenta lo que estuviera, por ejemplo, que estuviera hueco. Si el peso específico promedio bajara a, por ejemplo, 7000 newton sobre metro cúbico y el fluido pues sigue siendo el mismo, 8436.6, en estas condiciones, como el peso específico del fluido en promedio es mayor que el objeto, pues hay una flotación parcial. Entonces este principio es lo que pasa en los globos aerostáticos. O sea, el globo aerostático debe ser en promedio más ligero para que pueda ascender. Entonces aquí lo que se pone generalmente es aire caliente, que es menos denso que el aire normal, o se pone helio, que es más o menos un séptimo del peso del aire. Entonces cuando el globo tiene helio, pues es bastante más ligero, pero el empuje pues sigue siendo el mismo y lo levanta, ¿verdad? Si le sacamos helio y le ponemos aire normal más el peso de la tela, o sea, aire normal más el peso de la tela, pues esto resulta más pesado y pues claro que el peso gana y lo mantiene en el suelo. Entonces, bueno, esas conclusiones las vamos a hacer más adelante, pero sí conviene irlas ya visualizando desde ahorita. Entonces vamos a hacer el caso de esta esfera. Y dice, ejemplo número 2, una esfera de acero sólida se sumerge completamente en agua a 30 grados centígrados. La esfera tiene un radio de 15 centímetros, la densidad del acero es 7.850 kilogramos por metro cúbico. Aquí ya podemos empezar a ver lo que les comentaba. El acero tiene una densidad de 7.850, pero lo sumergimos en agua a 30 grados centígrados y a esa temperatura la densidad apenas son 996 kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad del agua a 30 grados centígrados pues son 996 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya sea por experiencia cotidiana, o sea, sabemos que una esfera que fuera de acero, pues claro que se sumergiría, pero también viendo los datos de densidad, pues vemos que la densidad promedio del acero, que en este caso está sólida, es bastante mayor que el del agua y pues se va a hundir. De cualquier manera, pues vamos a realizar los cálculos que nos pide para verificarlo y seguir practicando. ¿Cuál es el peso de la esfera? Entonces, pues ya sabemos que también en los sólidos el peso es peso específico por volumen. Y en este caso, peso específico, pues densidad por gravedad. 7.850 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. ¿Okay? Y el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo, que en este caso el radio son 15 centímetros. Entonces vamos a ver el peso de esta esfera. 7.850 por 9.81 por 4 por pi por 0.15 al cubo entre 3. Ok. Y nos está dando un peso de 1088.7 newton. Pues aunque es una esfera relativamente pequeña, evidentemente pues debe ser muy pesada por ser de acero. Entonces el peso de la esfera de acero, es una esfera sólida. Y lo dice, ¿cuál es la fuerza de empuje que experimenta la esfera? Pues dice que está sumergido en agua. Entonces pues tenemos una esfera completamente sumergida en agua y el empuje es todo el volumen. Entonces para la fuerza de empuje necesitamos el peso específico del fluido. Tenemos aquí densidad, vamos a aprovecharlo. 996 kilogramos sobre metro cúbico por gravedad por 9.81. Igual pudimos haber ido a la tabla y sacado el peso específico.
Entonces, fuerza de empuje es peso específico por volumen desalojado, que es todo el volumen de la esfera. Está desalojando todo porque está todo sumergido. Y aquí vamos a ver cuánto nos da. 996 por 9.81 por 4 por pi por punto 15 al cubo entre 3 y nos da 138. Entonces la fuerza de empuje 138.1 newton. Y pues esto nos resultaba, bastante obvio, dado que estamos familiarizados con lo que es el peso del acero y el del agua. Entonces sabíamos que el peso va a ser mayor, el peso iba a ser considerablemente mayor que el empuje y iba a estar en el fondo. Entonces ahora sí el peso aparente, pues ya sabemos que es simplemente la diferencia entre esos dos valores, que sería 1088.7 menos 138.1. Entonces el peso aparente que, como hemos dicho, es exactamente la fuerza que la esfera ejerce sobre el fondo. Y aquí son 950.66 newton. Ok, y ya como último inciso nos hace el siguiente planteamiento. Dice, para lograr que la esfera flote, esta se fabrica en forma hueca, como una pelota. ¿Cuál sería el diámetro interior del hueco para lograr que la esfera flote justo a la mitad? Entonces, ahora tenemos el caso de que está la esfera mitad afuera, mitad adentro, y aquí pues cambió tanto este es el peso, no el empuje. Vamos a ver. Entonces, tenemos el peso, que ahora es hueco, y tenemos el empuje, y lo que nos está diciendo es que va a estar en equilibrio en este caso. Va a estar flotando justo a la mitad. Entonces, ahora tenemos que el peso y el empuje son exactamente el mismo. Miren, aquí en cuanto al empuje, habíamos ahorita hecho el ejemplo de una persona que está en la superficie de la Tierra y calculamos dos empujes. El del fluido, estaba en una alberca la persona, entonces era el empuje del agua y el empuje del aire. El empuje del aire lo vamos a despreciar. Ya vimos ahorita que cuando, por ejemplo, en el caso del volumen de una persona que eran 80 litros y era pues menos de un newton, entonces aunque sí hay un empuje lo vamos a despreciar. Luego vamos a ver el caso de un globo aerostático y ahí el volumen que estamos hablando ya no son litros, son muchos metros cúbicos y ahí no lo vamos a despreciar. Pero en todos estos casos sí despreciamos el empuje del aire por simplicidad en el análisis. Entonces, el peso de la esfera pues va a ser peso de la esfera, pero es peso específico del acero, 0 por volumen. Y el peso específico del acero eran 7.850, si no recuerdo. Sí, 7.850 kilogramos por metro cúbico y multiplicado por la gravedad. Entonces, peso específico. Pero ahora el volumen no lo conocemos totalmente porque justamente nos están pidiendo las condiciones del diámetro interior. Entonces aquí van a ser el volumen exterior, 4/3 de pi por 0.15 metros al cubo, menos 4/3 del hueco, o sea, este es el tamaño del hueco, por un radio interior al cubo. Entonces aquí conocemos todos los datos menos este radio interior. Esta es nuestra incógnita. Y la fuerza de empuje, sí conocemos las propiedades del fluido y conocemos el volumen que está sumergido, que es solo la mitad. Entonces vamos a ver, para la fuerza de empuje es peso específico del fluido
Ah, creo que sí lo anotamos. Dijimos que era 996 la densidad. Entonces son 996 kilogramos. Aquí estamos con como es empuje, estamos con las propiedades del fluido. Nuevamente por gravedad. ¿Sí? Y el volumen va a ser nada más la mitad. Entonces sería por un medio del volumen de una esfera. Un medio por 4 tercios de pi por 0.15 metros al cubo. Entonces vamos a sacar nuestro empuje, lo igualamos acá y luego ya despejamos. Entonces aquí son 996 por 9.81 por 0.5 por 4 por pi por 0.15 al cubo y todo eso entre 3. Entonces el empuje nos da 69.06. Y de hecho pues me fui por el camino largo, porque dado que está nada más a la mitad, pues hubiera bastado, no lo pensé así, pero dado que era mucho más simple, hubiera bastado con dividir el empuje entre 2. Si dividimos 138.1 entre 2, pues nos da 69.05. Entonces, bueno, me fui por el camino largo, igual nos sirvió de práctica. Entonces, ahora sí, ya tenemos este valor y lo podemos igualar aquí. 69.06 en Newton. ¿Por qué estamos igualando? Estamos igualando porque en la reacción de este inciso nos están diciendo que la esfera va a estar flotando a la mitad y que en esa condición está en equilibrio. Entonces, al estar en equilibrio, estamos diciendo que el empuje que ejerce el fluido va a ser igual al peso del cuerpo. O sea, esto es lo mismo que decir que el objeto está en equilibrio en el fluido. Es lo mismo. Entonces ahora vamos a proceder a despejar nuestro radio interior. Entonces voy a borrar aquí esta parte y vamos a hacer las operaciones con cuidado. Pues obviamente que el radio interior nos tiene que dar un valor arriba de 0, pero menor de 0.15 metros. Entonces es 69.06 dividido entre 7850 y lo divido entre 9.81. Y nos queda de este lado, déjame poner aquí el lápiz. Entonces esto nos da 8.967 por 10 a la menos 4. Miren, en cuanto a las unidades no las voy a poner, porque como estoy teniendo unidades concurrentes, ya sé que el radio me va a dar en metros. Y luego a eso le voy a pasar restando de aquí, este resultado de aquí. Entonces esto sería menos 4 por pi por 0.15 al cubo entre 3. Ok, y me da un valor negativo. Ahora me queda menos 4 tercios de pi por radio interior al cubo igual a menos 0.01324. Y bueno, pues ya como me quedaron los dos negativos, pues ya no batallo. Entonces lo multiplico por 3 entre 4 entre pi y luego hay que quitarle el negativo, ok, y luego raíz cúbica raíz cúbica de esto y me da que el radio interior debe ser 0.14676 metros, o puesto de otra manera 14.676 centímetros. Y bien, pues ya saqué la respuesta. Entonces esta digamos pelota de acero pues tendría que tener
apenas un espesor. Si le restamos los 15, multiplicamos por 100 y le restamos los 15 centímetros, el radio sería de, o el espesor, perdón, sería de 3.2 milímetros. Ese es el espesor que tendría que tener para estar en equilibrio. Y bien, pues ya con esto concluimos este video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.